Bueno, les doy la bienvenida en el nombre del programa Noveles Educadores y de OEI a este nuevo espacio de formación profesional. Muchos vimos en las inscripciones que siempre se unen semana a semana los diferentes espacios que ofrecemos, pero también hay gente nueva, como conocemos de la vecina orilla, que es el público siempre se va renovando y por eso siempre es importante cuando comenzamos cada uno de los espacios, contarles que los espacios que generamos desde el programa Noveles son a solicitud muchas veces de lo que los mismos estudiantes del consejo y los docentes entienden como temáticas que les interesa tener una aproximación, un contacto con especialistas, ¿no? Para brindar herramientas para su desempeño laboral. Por eso agradecemos y celebramos el tiempo que ustedes le dedican a su formación continua, estos espacios donde están abiertos a las preguntas, a poder compartir y que está bueno que tomemos estos momentos para poder compartir. En esta ocasión agradecemos especialmente el apoyo que siempre hemos tenido de OEI, representado por Laura Doncha, que está aquí con nosotros, gracias a quien en realidad es posible estos espacios y contar con especialistas extranjeros que nos alcanzan también su visión y sus perspectivas de las temáticas que nos interesan. Le doy la bienvenida a Cintia Duc, especialista en este tema que vamos a trabajar hoy, que seguramente va a ser un disfrute poder escucharla con toda la experiencia y los aportes que tiene para brindarnos, que desde Chile, es lo que les decía, tenemos la oportunidad por este medio de poder compartir esta tarde y esta rica experiencia. Así que Cintia, muchas gracias por aceptar esta invitación de compartir este espacio con nuestros noveles y paso la posta para con gusto poder escucharte. Bien, muchísimas. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marta, del Consejo de Formación Docente, y también a Laura de la OEI por la oportunidad, esta invitación, que es una ocasión muy grata para mí, en términos de poder compartir con profesores, profesoras del Uruguay. Felicitarlas también por este programa de Noveles Educadores, que me parece una iniciativa muy potente, muy necesaria e interesante. Tenemos una audiencia bastante numerosa y bueno, la idea hoy es que podamos, bueno, yo compartir algunos de los fundamentos, el marco teórico y también práctico de la educación inclusiva, y como señalaba Marta, no al término de la exposición, que yo espero que no dure más allá de 3/4 de hora, 1 hora como mucho, podamos dialogar, hacer preguntas, etc. Bueno, voy a compartir la presentación para que comencemos en honor al tiempo, que siempre es escaso. Ahí estamos. Bueno, el tema que nos convoca hoy no tiene que ver con las prácticas inclusivas. Sabemos cierto de sobra, todos los que estamos aquí, que para avanzar hacia sistemas educativos y escuelas más inclusivas, una de las dimensiones fundamentales para alcanzarlo es el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas. Y he denominado entonces esta presentación Aprender y enseñar en la diversidad. Vamos a hacer un recorrido muy rápido porque probablemente ustedes están familiarizados desde su formación
respecto de los elementos fundamentales de la educación inclusiva. Y lo primero, cierto, que quisiera destacar, que cuando de inclusión en educación, lo primero que tenemos que destacar es que estamos frente a un proceso sin límites, y un proceso de cambio, transformación permanente, tanto a nivel, cierto, de las estructuras, del funcionamiento, de las culturas, de las prácticas, de las escuelas, sus docentes, y que además, cierto, involucra al conjunto, ese proceso involucra al conjunto de la comunidad educativa, ¿no? Son fundamentales, y en primer lugar los estudiantes, también sus familias y quienes, y todos los actores educativos que intervienen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, como se ve en esta imagen, ¿cierto? En la conceptualización y en la visión de la inclusión está en el centro, al centro, la diversidad, ¿no? Valorar y dar respuesta a la diversidad es uno de los propósitos fundamentales de la inclusión. Y la inclusión tiene que ver, ¿cierto?, con disminuir toda forma de exclusión o discriminación que se da en los sistemas educativos y, por supuesto, en las escuelas y las aulas, es decir, disminuir toda forma de exclusión y discriminación y desde la educación. Y esto implica, ¿no?, identificar entonces todas aquellas barreras que pueden limitar el aprendizaje y la participación de los estudiantes, con la finalidad de removerlas, minimizarlas, superarlas, y de esta manera entonces maximizar, aumentar la participación de todos los estudiantes en la vida escolar y, por supuesto, en el currículum. Todos estos elementos finalmente conducen a aprender a vivir juntos, convivir con la diversidad, ¿cierto?, como algo positivo y una oportunidad de aprendizaje para todos. Todos hemos escuchado en diferentes ocasiones, ¿cierto?, que la inclusión tiene que ver con reconocer la diversidad humana como una oportunidad y no como un problema. En este sentido, entonces, la inclusión para algunos autores, especialmente, estos son 3 conceptos, ¿cierto?, o variables que dan forma a la inclusión y que finalmente se constituyen en indicadores de cuán cerca o cuán lejos están las escuelas y las prácticas de estos principios de inclusión, equidad, calidad en educación. Y como les decía, son 3 conceptos centrales, ¿no?, que están a la base del entendimiento, de la comprensión sobre inclusión, y que fueron propuestos por Melaine Scow y Tony Wood. Presencia, aprendizaje y participación. La presencia tiene que ver con que todos los niños y las niñas tengan asegurado el acceso a la educación y que tengan la oportunidad de aprender junto a sus pares en la escuela común, en las aulas comunes.
El aprendizaje está asociado a garantizar que todos los estudiantes progresen en su aprendizaje y alcancen el máximo potencial, considerando sus necesidades, sus características, sus intereses, motivaciones, es decir, su necesidad o diferencias individuales. Y la participación no está relacionada con que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar en las experiencias de aprendizaje, de sentirse valorados, de sentirse que pertenecen a la comunidad, que están representados y que tengan posibilidades de convivir bajo condiciones de igualdad con el resto de quienes integran la comunidad educativa. La inclusión entonces aborda varias dimensiones desde la perspectiva del sistema educativo, pero en particular de la escuela o la institución educativa en cualquiera de sus niveles, ¿no? Y estas tres dimensiones, ¿cierto?, hoy día son reconocidas ampliamente como dimensiones esenciales para avanzar en la dirección de una mayor inclusión en las escuelas, esto es, que garantice el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los y las estudiantes que concurren que concurren a la escuela o que forman parte de la escuela. La cultura, entonces, las políticas y la gestión y las prácticas. Estas son tres dimensiones que están íntimamente relacionadas y si ustedes se fijan, cada una de ellas no tiene como adjetivo, no es cualquier cultura escolar, no es cualquier tipo de gestión escolar ni de prácticas pedagógicas. Estas deben estar transversalizadas, es decir, deben estar permeadas siempre por el principio de inclusión, de equidad y calidad, para todos, sin excepción, sin discriminaciones o exclusiones de ningún tipo. La cultura escolar, ¿cierto?, está asociada a creencias, valores y actitudes de todos quienes integran la comunidad educativa. La diversidad desde la perspectiva de una cultura escolar inclusiva es reconocida como un valor que enriquece el aprendizaje y desarrollo de todos y todas. Otro de los aspectos fundamentales o subdimensiones de la cultura escolar inclusiva es el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia. Una comunidad, ¿cierto?, segura, acogedora y estimulante, donde todos tienen un sentimiento, un sentido de pertenencia y son valorados por igual, independientemente de sus diferencias. Y en el ámbito de las relaciones, la cultura escolar inclusiva está caracterizada por relaciones de colaboración y de apoyo entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, directivos, docentes, familias, funcionarios, etc. Para avanzar entonces hacia una cultura escolar inclusiva que se caracterice por estos elementos, estos factores, obviamente hay que intencionar estos procesos a través de acciones que finalmente se cristalizan, ¿cierto?,
en las prácticas educativas y en la política y en la gestión. La gestión entonces escolar inclusiva supone accesibilidad para todos. Esto es cierto que junto con acoger a todos los estudiantes de la comunidad se toman medidas como para asegurar tanto la accesibilidad física y cultural, la accesibilidad a la información, al currículum, etcétera. Esto, como decíamos antes, ¿cierto?, tiene que ver con tomar medidas en función de las características de la población que la institución educativa atiende y educa, tomar medidas para, como decíamos, eliminar aquellas barreras, tanto arquitectónicas, o al menos minimizarlas, y aquellas que, cierto, impiden o que obstaculizan el acceso a la información y a la cultura y a la vida de la escuela. Otro factor fundamental de una gestión escolar inclusiva tiene que ver con los recursos de apoyo, al aprendizaje y a la participación de todos los estudiantes. Y también tenemos que señalar que una cultura inclusiva, una comunidad educativa inclusiva, también se preocupa por los apoyos y las ayudas que requieren los propios profesores o docentes para abordar este desafío. Y entonces la organización de los recursos de apoyo tiene que ver con las políticas y organización de los apoyos que forman parte del plan de desarrollo o mejora de la enseñanza para responder a la diversidad de todos en la escuela. Y por último, cierto, en el ámbito de la gestión, como señalaba anteriormente, la formación permanente, el desarrollo profesional con base en las necesidades, requerimientos de formación de los docentes y de quienes integran, de los actores educativos, de los adultos, ¿cierto? Entonces, el desarrollo profesional docente privilegia aquellas competencias que están asociadas o relacionadas con prácticas inclusivas y con las oportunidades de aprendizaje y participación para todos los estudiantes, con la finalidad, ¿cierto?, de generar entornos más inclusivos, tanto a nivel de la institución en el aula, tanto a nivel de la institución como en el aula. Y por último, las prácticas pedagógicas inclusivas comprenden básicamente, obviamente esto es una síntesis, ¿no?, para profundizar más en lo que viene. Uno de los elementos fundamentales para avanzar hacia prácticas más inclusivas es contar con un currículum suficientemente flexible, es decir, con capacidad de ser ajustado, adaptado, acorde, ¿cierto?, a las características del contexto educativo donde la escuela se emplaza y, por sobre todo, a las características y necesidades de los estudiantes y de los profesores. Entonces, un currículum flexible que asegure que todos y todas las estudiantes puedan acceder, progresar y tener éxito en el marco del currículum común, desde la perspectiva de la inclusión
el referente principal para la educación de todos los estudiantes, al margen de sus condiciones personales, socioculturales, etcétera, es el currículum común, ¿no? La educación inclusiva se contradice cualquier otra forma de currículum o cualquier otro tipo de currículum que no sea el general, el que cada país determinado como los aprendizajes y las competencias que tienen o que se espera que desarrollen todos los ciudadanos. Y un segundo elemento tiene que ver con los recursos de apoyo y acuérdense que aquí estamos mirando la dimensión de prácticas educativas y aquí entonces los recursos de apoyo son fundamentales. Se parte de la premisa de que en contextos inclusivos, cualquier niño, por cualquier razón y bajo cualquier circunstancia, puede en su proceso educativo, durante su trayectoria escolar, presentar dificultades de aprendizaje o participación y que por lo tanto estos recursos de apoyo deben estar disponibles o al alcance de las escuelas para poder responder a esas barreras al aprendizaje y a la participación que pueden enfrentar cualquier estudiante. Por lo tanto, en este sentido, las dificultades de aprendizaje y participación se comprenden, ¿no?, como parte constitutiva del proceso educativo, ¿no? Se supera esta idea o enfoque, ¿no?, que bueno, al menos desde el punto de vista teórico ha sido completamente superado y que ha sido ampliamente cuestionado y criticado por las consecuencias negativas que tiene. Me refiero no a considerar que solo algunos estudiantes específicamente identificados tienen dificultades de aprendizaje y participación, ya sea como consecuencia de una discapacidad o de otras situaciones o otros factores y que los recursos deben estar, la provisión de recursos de apoyo debe estar destinada a estos grupos de estudiantes identificados con algún tipo de dificultad. Desde la perspectiva de la inclusión, entonces, la enseñanza y los apoyos se integran para mantener el aprendizaje activo de todos los estudiantes y poder apoyar oportunamente y prevenir, ¿cierto?, las posibles dificultades que puedan experimentar algunos estudiantes en su proceso educativo. Y por último, un tercer factor fundamental para avanzar hacia prácticas más inclusivas tiene que ver con la enseñanza diversificada. Y hoy día, ¿cierto?, sabemos que hay suficiente evidencia de la investigación que da cuenta, ¿cierto?, que para que todos los niños
tengan oportunidades de aprender y de desarrollarse plenamente, es fundamental que las experiencias de aprendizaje o las actividades de aprendizaje que se les ofrezcan promuevan la participación de todos y sean pertinentes y significativas para cada uno de ellos y ellas. Y esto es lo que, de manera muy simple, pero que vamos a ver con mayor detención a continuación, es lo que denominamos habitualmente como enseñanza diversificada. Entonces, currículum flexible, recursos de apoyo y oportunos y para todos los que lo requieran, y enseñanza diversificada. Bueno, como podemos, concluir hasta ahora, la valoración de la diversidad está al centro de una educación inclusiva. Y este es el gran cambio de paradigma del que se habla, ¿no? La diversidad humana ya no es vista como algo distinto, diferente o especial, sino que forma parte de la naturaleza humana y por tanto es la norma y está presente en todos los jardines, las escuelas, las aulas, en todos los niveles educativos. Todos los niños son diferentes unos de otros y eso es lo que finalmente y nos ha permitido a la especie humana los desarrollos, tanto desde el punto de vista cultural como social, que hemos alcanzado. Bueno, aquí les traje, yo no sé si ustedes conocen, yo soy como fans, y seguro que ustedes lo conocen también, a Francisco Tonucci, ¿cierto? Educador, pedagogo, muy reconocido y que ha luchado, ¿cierto?, por los derechos de los niños de manera muy importante. Y bueno, él es obviamente un artista y a través de sus viñetas ha hecho una crítica contundente que ha permitido también, ¿cierto?, así como podríamos decir Quino en Argentina con Mafalda, que permite y nos permite sobre todo a los educadores reflexionar y cuestionarnos, ¿no?, la educación en términos de las formas que hemos decidido respecto de su organización, la respuesta a los niños, etc. Y aquí yo les traje esta viñeta que probablemente ustedes también la conocen y donde Tonucci busca hacernos pensar respecto de la diversidad. Y aquí, cierto, como ustedes ven, una niña dice yo soy larguirucha, otra dice yo no tengo padre, otro dice yo soy pecoso, otro niño dice yo soy bajo, yo soy inmigrante, dice una niña, yo soy tímido, yo no me acuerdo nunca de las poesías, yo tengo las orejas como Dumbo, yo uso gafas, yo tengo que llevar aparatos, frenillos decimos nosotros, yo soy hijo único. Y la última niña, ¿cierto?, dice, bueno, ¿y yo seré normal? ¿No? Y con esto
Frato, claro, nos hace reflexionar y cuestiona la normalidad. ¿Qué finalmente es la normalidad? ¿Cuál es la norma? Y claro, estamos llegando a la conclusión en educación que la norma es la diversidad y no la excepción. Por lo tanto, esto tiene repercusiones muy significativas en las decisiones que tomamos, en las decisiones curriculares que tomamos, ¿no? En las actividades que ofrecemos a los estudiantes, en los materiales que seleccionamos, en las formas de evaluación, en las estrategias que utilizamos, etc. Y nos hace pensar, bueno, cuando tomamos estas decisiones curriculares, estamos pensando en ese alumno que hasta no hace mucho calificábamos como, entre comillas, normal, o como ese alumno promedio, medio, ideal, que a veces está solamente en los libros, y que cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a la práctica en la escuela, en nuestro ejercicio profesional docente, nos damos cuenta que esa realidad no existe, que la realidad es otra, que la realidad es diversa. Y no solamente los niños y las niñas que integran un curso, un grado o una escuela son diversos, sino que además los docentes son diversos, y las escuelas entre sí son diferentes de las unas y las otras y también son diversas. Bien, por esto entonces, yo en el día de hoy he pensado importante que le demos una vuelta rápida también a cómo entendemos la diversidad, ¿no? Y básicamente porque el tema de la diversidad, ¿cierto?, es un tema amplísimo, porque la diversidad se expresa, la diversidad humana, ¿cierto?, se expresa, tiene múltiples expresiones. Y en este sentido, la inclusión es un concepto y una visión de la educación muchísimo más amplia y que no se reduce a lo que algunos siguen pensando o a lo que hace algunos años atrás, o hace ya más de una década, se consideraba como inclusión, y me refiero a que no se restringe, no se reduce a aquellos estudiantes que tienen discapacidad o que presentan necesidades educativas especiales. Cuando estamos hablando de inclusión y de diversidad en sus múltiples expresiones, estamos hablando tanto de las diferencias individuales que se manifiestan, ¿cierto?, en el aprendizaje, en la participación, pero también estamos hablando de aquellas diversidades, ¿no?, o diferencias vinculadas a otros aspectos, ¿cierto?, como la diversidad socioeconómica, como la diversidad cultural, como la diversidad que comprende, ¿no es cierto?, este enfoque de educación intercultural, y estamos hablando de la diversidad sexual y las identidades de género, la diversidad de edades, etcétera,
¿no? Entonces, aquí estamos partiendo del reconocimiento, ¿cierto?, que todos los niños enfrentan su proceso de enseñanza, o sea, y aprendizaje de manera singular, que obviamente hay algunas necesidades que son compartidas por todos, porque son necesidades básicas de aprendizaje, como por ejemplo la alfabetización, y que también hay algunas necesidades, ¿cierto?, que son comunes a una y otra, y también hay necesidades que no son comunes a todos, sino que son necesidades de aprendizaje individuales y que tienen que ver con otros, tienen que ver con la interacción entre el desarrollo, el aprendizaje y las oportunidades que les ofrece y las respuestas que les ofrece el contexto educativo a los estudiantes, ¿no? Y dentro de esas necesidades individuales, algunas pueden ser especiales en el sentido de que requieren para ser atendidas, ¿cierto?, de recursos de apoyo distintos o adicionales. Entonces, desde esta perspectiva amplia de la diversidad, vamos hoy día a centrarnos y a revisar de manera muy general en cada uno de estos aspectos. Podríamos profundizar mucho más, pero no tenemos tiempo para ello. Vamos entonces a centrarnos en lo que serían básicamente las diferencias individuales para aprender y la diversidad social y cultural. Bueno, lo primero que tendríamos que señalar, ¿cierto?, que las diferencias individuales para aprender se sustentan, ¿cierto?, en el hecho de que uno de los mayores fundamentos, ¿cierto?, tiene que ver con que los procesos de desarrollo y aprendizaje son de naturaleza interactiva. Por lo tanto, va a depender, ¿no?, de del ajuste de la oferta educativa y de las estrategias de enseñanza a las características y necesidades que los estudiantes presentan. Va a depender de ello en buena parte el desarrollo que alcancen y el aprendizaje que alcancen los estudiantes. Entonces, una de las causas de las dificultades de aprendizaje o de un progreso insuficiente es la falta de ajuste de la oferta educativa a las características y necesidades individuales de los estudiantes. Y esto, como decía, tiene que ver con el hecho que el desarrollo y el aprendizaje son de naturaleza interactiva entre las características del sujeto que aprende y el contexto donde se desarrolla y aprende, en interacción con el contexto. Esto significa que un mismo estudiante puede presentar mayores o menores dificultades en la escuela dependiendo de cómo se atienda la diversidad y el tipo de oportunidades y apoyos que se le brindan. Esto es muy importante porque lo que nos está señalando que finalmente las dificultades que puedan enfrentar
determinados alumnos en su aprendizaje son relativas, son cambiantes y están estrechamente relacionadas con cómo son percibidas, valoradas por el contexto escolar, donde aprende el estudiante. Otro elemento fundamental en las diferencias individuales para aprender es que la diversidad tiene que ver con la diversidad de capacidades y de niveles de aprendizaje de los estudiantes, porque efectivamente no todos los niños, no todos los estudiantes adquieren las capacidades y los conocimientos a una edad fija o predeterminada. Sabemos, cierto, que hay niños y niñas que aprenden más rápido, otros que aprenden más lento, y estos ritmos de aprendizaje deben ser tenidos en cuenta cuando se planifican y se toman decisiones de carácter curricular. Los niños, ¿cierto?, tienen distintos niveles de logro en relación con los objetivos de aprendizaje y diferentes potencialidades que hay que promover y desarrollar. También la evidencia muestra, ¿cierto?, que el desarrollo no es homogéneo y que por lo tanto un estudiante puede enfrentar mayores desafíos de aprendizaje en un área curricular que en otra. Y pese a que enfrente mayores desafíos en un área curricular, puede tener en algunos aspectos del desarrollo altas potencialidades e incluso talentos específicos o especiales que la escuela y los docentes tienen que poder identificar, potenciar y desarrollar. Y por último, ¿cierto?, la diversidad de estilos de aprendizaje es otro elemento propio de las diferencias individuales para aprender, y sabemos, ¿cierto?, hoy día que el éxito del aprendizaje no depende solo del nivel de competencia de los estudiantes, sino también de cómo aprenden mejor, es decir, de las estrategias, de los caminos, de los procesos de aprendizaje que desarrollan. Los estilos de aprendizaje, ¿cierto?, se refieren o incluyen un conjunto de elementos que constituyen las preferencias y los patrones de cada persona para aprender. Tienen que ver, por lo tanto, los estilos de aprendizaje con las motivaciones personales, las expectativas, la autoimagen, el autoconcepto que tienen los estudiantes de sí mismos, los estilos de pensamiento, un pensamiento más concreto, más reflexivo, más impulsivo, y las estrategias que utilizan para resolver los problemas, así como también los estilos de aprendizaje involucran las vías preferentes que utilizan los estudiantes y las estudiantes para percibir o recepcionar los estímulos y la información del medio. Efectivamente, bueno, está más decir, ¿cierto?, que un estudiante sordo, su vía preferente de percepción es la visión, y por el contrario, en el caso de un niño ciego, es la audición, ¿no? Y que al mismo tiempo todos nosotros aprendemos de manera más fácil, somos a veces para algunas cosas más visuales, para otras somos más auditivos o más kinestésicos, etc. Lo que yo aquí me quiero detener un segundito para hacer un comentario. El tema de los estilos de aprendizaje
en muchas partes, ¿no? Se difundió mucho este tema de los estilos de aprendizaje y han habido elaboración, producción, ¿cierto?, de pruebas, de test, para determinar los estilos de aprendizaje, partiendo de la premisa de que en la medida que los educadores, los profesores conozcan los estilos de aprendizaje, van a poder, bueno, desde mi perspectiva y mi humilde opinión, craso error, porque no existe un estilo de aprendizaje único, ni predominante, y además los estilos de aprendizaje evolucionan con el tiempo. Lo que sí es muy importante y fundamental, como vamos a ver, más que determinar cuál es el estilo de aprendizaje predominante en un estudiante, es más importante que ello ofrecer distintas y variadas oportunidades para que todos los estudiantes, que obviamente tenemos diferencias todos, y las personas tenemos diferencias, tengamos posibilidades de conectar, ¿no?, esas características individuales que tenemos con las oportunidades o las experiencias que nos ofrece la educación. Bueno, y decíamos, ¿cierto?, dentro de las diferencias individuales para aprender, algunos estudiantes pueden presentar mayores necesidades de apoyo. Es lo que tradicionalmente se ha denominado como necesidades educativas especiales, un concepto que ha sido tensionado por la filosofía de la inclusión y la visión de la educación. Porque finalmente, aunque el origen conceptual, ¿no?, y el desarrollo conceptual de las necesidades educativas especiales nunca estuvo asociado a diagnósticos, ni buscaba, por el contrario, ¿no?, ni buscaba etiquetar a los estudiantes, por el contrario, lo que buscaba era, a través de lo que se buscaba a través de este concepto, era superar los enfoques clínicos, médicos, centrados en el déficit, en la categorización y en el catalogar a los estudiantes según sus diferencias, pero ese fue el espíritu de este concepto, pero finalmente, como estamos hablando de un cambio de paradigma, cambio en las concepciones, en los valores, etcétera, finalmente el concepto de necesidades educativas especiales se ha tergiversado, en muchos lugares se ha mal utilizado, y finalmente terminó asociándose a categorías diagnósticas en muchos países. No digo con esto muchos países, muchas escuelas, y esto no es, no conversa, no dialoga con la inclusión. Bueno, entonces por eso hay muchos ya teóricos y hay muchos países y políticas educativas en las que se ha ido sustituyendo el concepto de necesidades educativas especiales por el concepto de necesidades de apoyo, porque en definitiva las necesidades educativas especiales se definen por los recursos de apoyo adicional que los estudiantes requieren para asegurar su acceso y progreso en el aprendizaje. Entonces, estas son, ¿cierto? Algunos estudiantes pueden presentar mayores dificultades para aprender
o progresar en la trayectoria educativa debido a una discapacidad o a otros factores socioambientales, culturales, a experiencias previas de fracaso. Bueno, hay muchas situaciones, ¿cierto?, que pueden provocarlas y requieren recursos y apoyos adicionales para participar y progresar en su aprendizaje. Un alumno, una alumna puede requerir en forma cierto temporal o incluso a lo largo de toda su trayectoria una o más de estas ayudas, ¿no? Adecuaciones en el currículum, modificaciones en el contexto educativo, o en la estructura social y clima que tiene lugar en el aula, puede requerir de medios y recursos materiales de acceso al currículum, y servicios de apoyo especializado complementario. Decíamos, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud de estas necesidades de apoyo de los estudiantes, un estudiante podría requerir estas y otros recursos y ayudas, o un estudiante puede requerir alguna de estos recursos de apoyo. Si ustedes se fijan, acá lo que se señala, servicios de apoyo especializado complementario, porque los servicios de apoyo que pueden ofrecer algunos especialistas o los profesores de educación especial, el fonoaudiólogo, el psicólogo, no sustituyen de ninguna manera la labor educativa de los docentes, la complementan, la apoyan, pero de ninguna manera la sustituyen. Bueno, y en cuanto a la diversidad social y cultural, sabemos también hoy día, ¿cierto?, que el aprendizaje de los estudiantes está mediatizado por su procedencia social y cultural y las características de los contextos con los que interactúan. La diversidad social y cultural es una realidad creciente en todos los niveles de los sistemas educativos. Hablábamos anteriormente, ¿cierto? Esta se manifiesta tanto en las diversas identidades de género, se manifiesta en los niños con estatus migrante, se manifiesta en las culturas de los pueblos originarios, en las diferencias lingüísticas, etc. El desajuste, por lo tanto, entre la cultura del contexto escolar, es decir, del contexto donde el estudiante aprende y se desarrolla, y la cultura de pertenencia, puede generar dificultades de aprendizaje y participación y conducir a un menor progreso e incluso al fracaso escolar. Es decir, por eso señalábamos anteriormente, la diversidad tiene que ver con todos estos elementos, y la inclusión lo que busca es justamente maximizar la participación, el aprendizaje y la presencia en los contextos educativos de todos y todas los estudiantes, independientemente o al margen de sus diferencias. La educación intercultural implica reconocer la multiculturalidad como una oportunidad, valorando los saberes y aportes de las diferentes culturas y lenguas y fortaleciendo la propia identidad. Bien, y dicho esto, también tenemos diversidad a nivel de los equipos educativos.
La diversidad también se manifiesta, ¿cierto?, en el cuerpo docente y en los equipos de las escuelas o de las instituciones educativas. Y esta se manifiesta a través de diferentes valores, creencias y actitudes sociales. Se manifiesta en las concepciones que cada docente tiene sobre el aprendizaje y los estilos de enseñanza. También se expresa en variedad de intereses y potencialidades de los docentes, en las expectativas que ellos y sobre el aprendizaje y el desarrollo. También se expresa en las distintas formas de relacionarse con los distintos actores de la comunidad, con la familia y por supuesto con los propios estudiantes, y también la diversidad también se manifiesta en los niveles de formación y de desarrollo profesional que estos puedan tener. Por lo tanto, cuando pensamos en cómo podemos generar mejores condiciones, ¿no?, y apostar por una educación más inclusiva o por la creación de contextos, no solo tenemos que pensar en la diversidad de nuestros estudiantes, sino que también en la diversidad de las familias, que no me voy a detener en ese punto hoy, y la diversidad del educativo. Y aquí otra viñeta de Frato, interesante también, que nos muestra cómo los niños, los y las estudiantes también identifican, ¿no?, reconocen los estilos de los profesores y las profesoras y se adecúan, ¿no?, y se manifiestan en función de dichas características. Y acá el primer niño dice: con el profesor de lengua debo mostrarme interesado y crítico. Con el de matemáticas, humilde y dócil. Con el de inglés, divertido y ocurrente. Con el de ciencias, activo y emprendedor. En expresión artística, compungido. Hay que ver lo que cuesta tenerlo a todos contentos, dice el último, ¿no? Y en esa expresión de agobio, de angustia. Y efectivamente, a través de esta viñeta, Frato nos hace pensar, ¿cierto?, en que obviamente el profesor, la profesora, es una figura muy significativa para sus estudiantes, y en el desarrollo, y los estudiantes buscan siempre la aprobación del profesor o la profesora, buscan el sentirse queridos, reforzados, etcétera, y claro, también, así como los profesores tienen que conocer bien a sus estudiantes, los niños terminan por conocernos muy bien a nosotros, y en ese sentido su voz puede ser muy importante para revisar y mejorar nuestras propias prácticas. Bueno, entonces, en las aulas inclusivas hay una serie de características o una serie de elementos que aulas inclusivas.
Y lo primero cierto es que en las aulas inclusivas, en general se valora también la diversidad de los contextos para asegurar o buscar que estos sean significativos para todos los niños. Es decir, que los niños tengan oportunidades de experimentar y desarrollar sus actividades en una diversidad de contextos. En general, en las aulas inclusivas se da la posibilidad a los niños y las niñas de escoger qué, cómo y con qué desarrollar las actividades. Las experiencias de aprendizaje están diseñadas de manera que se puedan realizar de distintas formas. Por otra parte, también están diseñadas para que la puedan llevar a cabo y participar niños con distintos niveles de aprendizaje y desarrollo, es decir, están diseñadas de tal manera que puedan ser trabajadas con distintos niveles de complejidad y en general en las aulas inclusivas los docentes se preocupan de abordar temas y utilizar materiales que enseñen sobre el valor de la diversidad, ¿no? Sobre las diferencias. Lo que quiere decir que en las aulas inclusivas, dicho de otra manera, las diferencias se visibilizan, ¿no? Se conversa, se dialoga acerca de las diferencias para aprender y participar y se valoran, ¿no? Se rescatan, se utilizan como oportunidades de aprendizaje. Y esto es un elemento central porque supone lo contrario de lo que a veces los profesores y los educadores piensan que es lo óptimo o que es lo mejor, ¿no? Y que tienden entonces a invisibilizar las diferencias en función de igualar, ¿no? Y la igualdad no tiene que ver con omitir o invisibilizar las diferencias. Por el contrario, la igualdad de oportunidades se relaciona con justamente posibilitar, visibilizar y aprovechar, sacar partido de la diversidad y, como decíamos, como oportunidad y, por tanto, debe ser el trabajo con la diversidad debe ser considerado en el currículum, incorporado intencionadamente en la diversidad. Lo que ha demostrado muchos estudios que el desarrollo también de la autoimagen, de la autoestima, del autoconcepto, también tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias. Porque los niños sienten y se dan cuenta que se está, cuando lo que hace el profesor o que la intención del profesor es que no se noten las diferencias. Por el contrario, ¿no? La idea es visibilizarla y que los niños aprendan a convivir con la diversidad y con las diferencias, y nosotros, los profesores, aprendamos a enseñar en y desde la diversidad.
Diversificar entonces las experiencias de aprendizaje es, como decíamos, diversificar la enseñanza, es uno de los elementos fundamentales hacia los que tenemos que apuntar para desarrollar culturas y prácticas más inclusivas en el aula y en la escuela. Y aquí un aporte importante ha sido el principio de accesibilidad universal, que en la educación se denomina o se ha plasmado como diseño universal para el aprendizaje. No tengo, es que no veo aquí una pequeña interrupción, es que yo no veo, y si alguien me puede ayudar con la hora, porque lamentablemente estoy sin reloj, y como la presentación ocupa toda la pantalla. Son 17:20, Cintia. O sea, nos quedan más o menos unos 15 minutos. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, entonces el diseño universal para el aprendizaje, obvio, es su fundamento, reconoce y valora la diversidad, por lo cual el currículum debe ser diseñado desde el principio para responder a las necesidades de todos a través de opciones personalizables que permitan aprender y progresar considerando el punto de partida de cada uno. Y esto es lo complejo, por supuesto. El diseño universal o DUA es un marco que aborda el principal obstáculo para promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza, ¿no? ¿Y cuál es el mayor obstáculo? Los currículum inflexibles de talla única para todos. Reduce entonces, lo que busca es reducir las barreras en la enseñanza, proporcionando apoyos y desafíos apropiados y manteniendo altas expectativas de logro con todos los estudiantes, Y el aporte real más importante del diseño universal para el aprendizaje es que propone estrategias, principios y estrategias para flexibilizar el currículum y la enseñanza. Para flexibilizar las formas en que la información o los contenidos se presentan a los y las estudiantes, para flexibilizar los modos en los que los y las estudiantes responden o demuestran sus conocimientos y habilidades, sus aprendizajes, y las maneras, y flexibilizar también las maneras en que son motivados y se comprometen los estudiantes con su propio aprendizaje. Y para ello, entonces, el diseño universal se sustenta en tres principios, y estos principios, por supuesto, que se despliegan, se pueden desplegar en múltiples estrategias, y acá es donde está la creatividad, la capacidad de innovación de los propios profesores, basado en su experiencia, en su práctica, etc. Desde mi punto de vista, el mayor aporte del diseño universal es que nos hace pensar el currículum, diseñarlo y desarrollarlo a través de la planificación, ¿cierto? Y su implementación en el aula, pensando en todos y cada uno de los estudiantes. Y por tanto, lo que hace el diseño universal de aprendizaje es superar
esta lógica con la que habíamos venido trabajando, y que tiene que ver con planificar la enseñanza para todos, y luego, o el currículum, diseñar el currículum, los programas de estudio, ¿no? Para todos, y luego hacerle las adaptaciones o los ajustes que requieren determinados estudiantes. Acá lo que se plantea es que en base a estos tres principios que vamos a ver y que seguro que ustedes conocen, el profesor, la profesora despliegue todo su saber, sus estrategias, su experiencia, para que las experiencias y las actividades de aprendizaje que proponga los incluya a todos y no deje a nadie afuera o atrás. Esa es la idea del diseño universal, y no estemos después haciendo adaptaciones, arreglos, ajustes, ¿no? Sino que aquí se parte de una premisa distinta, del reconocimiento de la diversidad, decíamos, como una norma y no como una excepción. Entonces, ¿cuáles son esos tres principios? Proporcionar múltiples opciones de presentación y representación de los contenidos y la información, múltiples formas de motivación e implicación en el aprendizaje, y proporcionar múltiples formas de expresión y ejecución de las acciones y las actividades. El principio de múltiples formas de motivación e implicación parte de la premisa de que todos los y las estudiantes se implican de manera diferente y por diferentes razones en una situación de aprendizaje. Por lo tanto, al momento de motivarlos, tenemos que considerar múltiples y variadas estrategias para captar el interés, para captar su interés y favorecer el compromiso con el propio aprendizaje y de esa capacidad de autorregulación, de que los estudiantes descubran aquellas estrategias que facilitan su aprendizaje o a través de las cuales aprenden mejor. Las múltiples formas de presentación y representación tienen que parte del supuesto, ¿cierto?, que todos los estudiantes presentan estilos diferentes en la manera en que perciben, en que recepcionan y comprenden la información o los contenidos que se le presentan. Por lo tanto, al momento de explicar o de presentar la información, es fundamental utilizar múltiples y variadas modalidades para favorecer a todos el acceso a los objetivos de aprendizaje, que implican ciertos conocimientos, habilidades, actitudes. Y el principio 3, que son las múltiples formas de expresión y ejecución, parte del hecho de que los estudiantes se diferencian en la manera en que ejecutan, aplican y expresan lo que saben o lo que han aprendido. Por lo tanto, al momento de diseñar las actividades, debemos ofrecer múltiples y variadas opciones para ejecutarlas y expresarlas a través de distintas formas. Y estos son los tres principios. Fíjense acá, tengo otra viñeta y que nos hace reflexionar sobre estos tres principios. La pregunta que nos tenemos que hacer, obviamente, es en qué medida los pongo en práctica con mis estudiantes, los utilizo
cuando planifico o diseño las clases, porque los tres, ¿cierto?, están íntimamente interrelacionados, ¿no? Por lo tanto, no es aplicar uno en una actividad, después otro en otra actividad, sino que el desafío es cómo integramos, orquestamos en la enseñanza estos tres principios, pensando en todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y acá entonces, en esta viñeta, fíjense, la profesora le dice a sus estudiantes, le dice, traedme mañana unas cuantas pinzas de ropa. No sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos perritos de ropa. Bueno, y fíjense ustedes en esta ilustración, cómo cada uno de los niños se imagina distintas cosas porque claro, la profesora no les dice qué van a hacer. Y los niños echan a volar su creatividad, su imaginación, ¿cierto? Y bueno, y llegan al día siguiente con sus pinzas o sus perritos de ropa que le pidió la profesora, y luego de que termina, ¿no?, la actividad, la jornada, vemos a los niños, ¿cierto?, en filita, todos con un bonito regalo para su papá. La profesora les dice, llevadle a papá este bonito portaplumas. ¿Dónde quedó la imaginación de los niños? ¿Dónde quedó? Bueno, este es como lo que podríamos decir lo contrapuesto a la diversificación. Es como un buen ejemplo de lo que no es diversificación de la enseñanza. Bien, la planificación entonces como proceso de toma de decisiones gira en torno a 3 preguntas, o 4 preguntas esenciales, quizás 5 preguntas esenciales. ¿Qué, cómo, cuándo y con qué enseñar? Y qué, cómo, cuándo y con qué evaluar. En una planificación diversificada, ninguna de estas 4 preguntas tiene una respuesta única, homogénea. Es la gran diferencia. La clave entonces está en lograr, y esto es lo difícil, esto es lo complejo, este es el mayor reto que tiene hoy día la enseñanza y por tanto todos los profesores y las profesoras, ¿no? La clave está en lograr el equilibrio entre dar respuesta a las necesidades comunes compartidas del grupo y a la vez atender las necesidades y características de cada uno de los niños y niñas que integran. Presento, y con esto estamos terminando, les presento una tabla, un cuadro, no sé, donde muestra, ¿cierto?, la relación entre una planificación homogénea, o sea, las distinciones, perdón, entre una planificación homogénea y una planificación diversificada. ¿Qué es lo que de qué nos tenemos que preocupar si queremos avanzar hacia prácticas más inclusivas? Tenemos que preocuparnos o reflexionar, destinar esfuerzos y colaborar, ¿no?, que es lo más importante,
como equipo y apoyarnos para transitar desde esta planificación homogénea a la planificación diversificada. Este es un tránsito, es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, porque sabemos que muchos, además de los insumos, de los dispositivos con los que contamos para trabajar con los estudiantes y enseñarles, no están diseñados desde una perspectiva diversificada, aunque hemos avanzado. En Chile yo veo avances importantes, pero no son todavía suficientes. En Uruguay los estoy viendo también, pero no son todavía suficientes. Y aquí es donde volvemos a que el desarrollo profesional docente y la formación docente inicial juega un rol y un papel fundamental para avanzar en este cambio de paradigma. Pero ese cambio de paradigma se tiene que traducir en prácticas y decisiones concretas. Si no, nos quedamos en el discurso como lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces, en la planificación homogénea se planifica para el promedio del curso del grupo. En cambio, en la planificación diversificada, dar respuesta al grupo como tal y a cada estudiante dentro del mismo grupo. La experiencia de aprendizaje ofrece un único contexto y se presenta bajo una única modalidad, es decir, todos los niños hacen lo mismo, con los mismos materiales, con las mismas instrucciones, etc. La planificación diversificada, en cambio, ofrece diversas opciones de presentación y ejecución de las actividades para alcanzar un mismo aprendizaje. Se diversifica lo que es único, ¿no es cierto? Exige la planificación homogénea, por lo general exige trabajar bajo un mismo nivel de exigencia. En el caso de la planificación diversificada, las experiencias que se proponen permiten trabajar el aprendizaje o el objetivo de aprendizaje con diferentes niveles de amplitud y complejidad, de tal manera que se ajuste a distintos ritmos y estilos. La tendencia en el caso de la planificación homogénea es a agrupar a los niños según niveles de logro. Todavía vemos en las aulas, ¿cierto? A los niños organizados en fila según sus niveles de logro. Cuando se forman grupos, la tendencia a agrupar a los niños con mayores habilidades juntos y agrupar a los niños con menores habilidades juntos, etcétera. En el caso de la planificación diversificada, las experiencias que se proponen permiten trabajar el aprendizaje con diferentes... La tendencia en el caso de la planificación diversificada es a trabajar con grupos heterogéneos, valorando la diversidad como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Aquí toma, en la planificación diversificada, toma relevancia las estrategias de aprendizaje cooperativo, la tutoría entre compañeros, la ayuda niño a niño, todo ese tipo de estrategias que implican la formación de grupos heterogéneos, porque además lo que ya hay muchísima evidencia de la investigación, ¿cierto?, del poder que tienen los pares, y no solo para que aprendan los niños que tienen menores habilidades o que tienen mayores dificultades para progresar en su aprendizaje, sino que también para los más talentosos o los que tienen mayores capacidades, porque se ha descubierto
que esos niños, enseñando a otros niños, desarrollan más sus capacidades. Y los apoyos en la planificación homogénea, los apoyos se entregan de manera individual y en forma muchas veces separadas, no siempre se tiende a esto, ¿no? O en pequeños grupos homogéneos y en forma separada. Sabemos, ¿cierto?, que particularmente en el caso de los niños y niñas con discapacidad, muchas veces se los atiende en un aula de recursos, aparte de sus compañeros, y en el caso de la planificación diversificada, que tiene en mente, que tiene en cuenta a todos los niños del grupo, parte de la base de que cuanto más diversificada es la planificación, menos adecuación y apoyos individuales son necesarios. Y por esto entonces, respecto de este último punto, es por ello que en algunos lugares se está, o sea, en muchos lugares, se está promoviendo con mucha fuerza los diseños universales de aprendizaje, la planificación, la enseñanza y la evaluación diversificada, porque efectivamente, incluso para aquellos estudiantes que enfrentan mayores desafíos o que tienen más bajo rendimiento o presentan dificultades significativas, el contexto de la diversificación favorece el que sea menos necesario las adaptaciones o curriculares, o que las requieran en algunos aspectos y no otros. Bueno, con esto entonces terminamos la presentación, y al término de la presentación, esto no lo vamos a ver, sino que solamente va en la incluida en la presentación, que seguramente Marta la va a difundir. Va unos indicadores para la revisión de la planificación diversificada, una escala de apreciación que elaboramos con Cecilia Loren en un estudio que hicimos y que ha sido utilizada con bastante éxito, ¿no? Y que ayuda entonces a los profesores y profesoras, cuando planifican, no poder revisar en qué medida está cumpliendo con estos criterios o no, o con algunos o con cuántos, y le permite a los educadores una especie de autorrevisión, pero también ha sido muy potente para la coevaluación, ¿no? El que en los equipos educativos, en base a esta pauta, revisen las planificaciones unos con otros y puedan entonces ofrecer retroalimentación, ideas para mejorarla, para enriquecerla, etc. Así es que bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos, y me despido de todos de las y los colegas presentes hoy día. Ha sido un placer. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias a todos. Chao, chao.